Iniciamos una serie de estudios durante los jueves que se nos vienen. Iniciamos este jueves, hoy es el primer, dejamos ya atrás el estudio del Espíritu Santo y la sanidad. Entonces vamos ahora a este tema que tiene que ver con los líderes y en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Líderes en la iglesia del Nuevo Testamento? Es una pregunta. ¿Existen los líderes? ¿Qué es un líder? Se narra en la Biblia la palabra líderes, viene en esta definición o esta acción a realizar en la iglesia en el Nuevo Testamento. Es lo que estaremos estudiando de los líderes en la iglesia del Nuevo Testamento. Okay, nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento, no vamos a ir al Antiguo Testamento a buscar la palabra líder. La que nos preocupa es en el Nuevo Testamento. Ok, algo está pasando aquí con mi teclado. Bien, entonces ahora sí. La idea del líder, la idea del liderazgo es algo que muchas personas buscan porque suena muy bien, suena llamativo ser llamado líder. Pero suena muy poco atractivo la palabra siervo. Si nos dieran a escoger entre ¿quieres ser un líder, quieres ser un siervo? La mayoría de las personas les agrada más el término o ser llamados líderes que ser llamados siervo. ¿Por qué? Porque pareciera para el mundo de hoy en día que siervo es un término denigrante. Lo miran como poca cosa. Un término que implica sumisión, un término que implica obediencia. Alguien quizás de poco valor. Y estoy hablando de cómo lo miran las personas en el mundo, el término o ser llamado siervo o servidor. Alguien más del montón, dirían muchos, ¿verdad? Alguien igual que muchos otros que hay ahí. Pero si hablamos de líder, dicen, no, un líder, esto implica alguien que sobresale de los demás, alguien que es un guía, alguien que dirige, alguien que toma decisiones, alguien importante y a la vez diferente a todos los demás. No es alguien común, es alguien fuera de lo común. No es alguien más del montón, es alguien especial. Por eso muchas personas luchan por este título. Y de hecho, vivimos en una cultura, en la cultura americana, ¿verdad? Que todo en el trabajo, el líder, ¿verdad? El líder del equipo, ¿verdad? De trabajo. Líder en la escuela, líder acá. Todos son líderes y oímos líderes por aquí, líderes por allá. Hasta en los deportes. Podemos decir, el líder es el que se lleva la gloria, generalmente. Todos los demás, aunque sea un esfuerzo en común, aunque sea un esfuerzo en equipo, quien se lleva la gloria es el líder. Y si hablamos, por ejemplo, de fútbol americano, que es el deporte nacional por excelencia en Estados Unidos, cuando alguien gana el Super Bowl, pues van inmediatamente con el líder, dígase el líder que está en la cancha, que sería el mariscal de campo, ¿verdad? El quarterback que le dicen, van con él, ¿verdad? Porque es el que dirigía todo, el que daba las órdenes, el que organizaba, aunque detrás de ello había una preparación previa, ¿verdad? Por un equipo que lo ayudaba a formular las jugadas, el entrenador en jefe, etcétera, etcétera. Pero la prensa va inmediatamente sobre el que se considera el líder, el que se va a llevar la gloria, aunque para que ese líder pudiera llevar a su equipo a la victoria necesitó de una serie de hombres que trabajaran juntos para realizar esa hazaña de lograr esa victoria. Entonces, por eso muchos buscan el liderato. Si hablamos del fútbol soccer, inmediatamente ¿quién se lleva la presea de oro? El líder de goleo. ¿Por qué líder de goleo? El que sobresale de todos los demás, el que no es común, no es un delantero común, sino es un delantero especial que sobrepasa a los demás y por eso tiene el liderato de goleo, está sobre los demás. ¿Ok? Entonces, esta palabra de líder viene mucho de lo que vivimos nosotros en el mundo empresarial, en la escuela, en los deportes. Se hablan de líderes. Pero ¿será igual en la iglesia? ¿Será lo mismo en la iglesia de liderazgos? ¿Será que Dios quería líderes en la iglesia? ¿O será que nosotros hemos buscado querer traer esta idea a las cosas de Dios? Recordemos, esto es lo que vivimos nosotros allá afuera, la manera que nos organizamos para hacer esto y hacer lo otro, ¿verdad? Sea en deporte, sea en la escuela, sea en el trabajo, pero Dios lo hizo igual en su iglesia y es lo que vamos a tratar en esta tarde. Ahora, en el mundo hay diferentes tipos de líderes.
déjenme mostrarle algunos, ya mencionamos algunos, ¿verdad? Líderes deportivos, líderes en escuela, pero hay también líderes en cuanto a lo malo. Usted recordará a este líder de un grupo delictivo, ¿verdad? Y que se hacía llamar el Chapo Guzmán. Era líder de su organización. Y cuando decíamos que era el líder, queríamos decir o estamos dando a entender que era el mandamás, era el cabecilla, era el dirigente, era el que organizaba todo, el que daba la última palabra. Eso significa líder. Abajo aparece otro hombre de una, creo que este hombre ya está lo tienen en proceso, está encarcelado, no recuerdo bien, pero de una secta, ¿verdad? Que en las cuales aceptaban a estas personas en México, artistas y personas de un cierto estrato social, ¿verdad? Que empezó con un grupo supuestamente motivacional, ¿verdad? De superación, y realmente los estaba introduciendo en una secta, y este es el líder llamado, ¿verdad? El líder de la secta creo que se llamaba MX o algo así, no recuerdo, pero ustedes si tienen mejor memoria, pues sabrá quién es esta imagen de esta persona, y de hecho está en la cárcel. Pero no nada más para ahí, también hay líderes religiosos. En líderes, por ejemplo, el líder de la secta La Luz del Mundo es un líder, y ellos le llamaban su líder, y hasta ahí usted puede ver a las mujeres cómo lloraban y cómo lloran por querer al menos tocar a su líder, al líder de esta organización o de esta secta llamada La Luz del Mundo. Entonces hay líderes en las sectas, hay líderes en la superación personal, hay líderes en las cosas delictivas, hay líderes en todos lados. Pero sigue la pregunta: ¿Dios quería líderes para su iglesia? ¿Era lo que Dios deseaba? ¿Era lo que Dios planeaba en su iglesia? ¿Que hubiera líderes? Vamos entonces a ver el origen de la palabra líder. Y, oh sorpresa, la palabra líder no es una palabra natural del idioma español. Es una palabra tomada del idioma inglés. ¿Ok? Fue traída, es un anglicismo, se le llama, ¿verdad? Se tomó del inglés y se puso en el español y se le dio el mismo significado. Por eso que en español decimos líder, ¿verdad? Sí, se hace un cambio en la pronunciación, pero viene del inglés. No existía en el idioma español. Esto se tomó del idioma inglés. Es un anglicismo, no es una palabra del griego bíblico. El griego bíblico no, en el que tenemos, el griego koiné que tenemos en el Nuevo Testamento, no hay una palabra que quede exactamente con la palabra líder. ¿Ok? Fue aceptada esta palabra por la Real Academia de la Lengua Española, incorporándola al diccionario. Entonces, en español tiene el mismo significado que en inglés porque fue incorporada, tomada del inglés y puesta en el español con el mismo significado que hay en inglés. Y habla de lucha, habla de puestos, habla de dirigir, de ser el primero, de sobresalir sobre los demás, con referencia al fiel desempeño de un genuino siervo del Señor. La idea de cristianismo no es de uno que manda, sino de uno que sirve. La idea desde el inicio, desde que Cristo vino a la tierra, la idea que Él quiso establecer en nosotros es que fuéramos siervos, buenos siervos, no buenos líderes. Dice Mateo capítulo 25, versículo 25 en adelante. Acompáñenme a la lectura. Dice Mateo capítulo 25, del 20 del 25 en adelante. Capítulo 20 del 25 en adelante. Dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean? O son los líderes. Inclusive así se le llaman a muchos de los dirigentes de los países, de los presidentes. Se les dice el líder, ¿verdad? El líder de la nación, ¿verdad? Por eso dice la Escritura: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean, se vuelven líderes de su nación, de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, autoridad, dominio, ¿verdad? Esos grandes líderes, esos grandes señores que se señorean de las naciones, dirigen a las naciones como ellos quieren. Dice, versículo 26, pero entre nosotros, o entre ustedes como cristianos, como seguidores míos, no vamos a imitar a lo que hacen las naciones. Note cómo lo dice: mas entre vosotros, los cristianos, los seguidores míos, dice Jesús, no será así.
Cristo está diciendo, yo no quiero que haya gente en mi iglesia, en mi cuerpo, siguiéndome a mí, diciendo que es seguidor mío, poniéndose como estos gobernantes de las naciones, enseñoreándose de ellas y ejerciendo potestad sobre ellas. Entre vosotros no será así. Dice, sino el que quiera hacerse grande, si realmente delante de Dios queremos tener llamémoslo entre comillas, ¿verdad?, ese privilegio que daría el ser un líder. Si quieres ser grande entre vosotros, la manera de ser grande delante de Dios es siendo siervo, servidor. Para ser grande ante Dios debemos de ser siervos. Es ese término que despreciamos tanto, ese término que no nos gusta, ese término que no hacemos mucho hincapié en él y nos enfocamos más en el líder. Recuerde, ¿quién se enseñorea de las naciones? Los líderes, los señores, ¿verdad? Pero dice Cristo, yo no quiero eso para ustedes. Si usted quiere ser grande ante mí, tiene que ser servidor. Ahora dice el 27. Y el que quiera ser el primero, o el que quiera ser el líder, ¿verdad?, de entre vosotros será vuestro siervo. Para Dios, una persona correcta, con una actitud correcta, es la persona que busca ser un buen siervo de Dios. Poder servir a los demás. No ponerse en un lugar de líder, de jefe, de señor, de enseñorear sobre los demás. Esto es hasta aquí nada más lo que vamos iniciando en este tema. Vamos a ver muchísimos más detalles en cuanto a este tema, pero ya vemos la idea de nuestro Señor Jesucristo. La idea no es poner líderes, la idea es tener buenos siervos. ¿Y por qué vamos a llegar a este punto? Ya vamos para allá, pero mientras, antes de entrar al tema, quiero partir de una base. Antes de entrar al tema, quiero que partamos de algunas bases. ¿Por qué digo esto? Porque, déjenme le platico, como es algo que vivimos cotidianamente en la escuela, en los equipos deportivos, aquí y allá, queremos traer esta idea a la iglesia, porque la hemos adoptado como una verdad, lo hemos adoptado como una forma de trabajo y queremos introducirla a la iglesia. Entonces, cada que vamos a buscar algo para realizar, debemos de preguntarnos si está bien o mal delante de Dios. Primero los Corintios 4:6 dice, pero esto los he puesto como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces usted y yo como cristianos tenemos que adaptarnos y restringirnos nada más a lo que está escrito. Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, porque a Él le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estas son nuestras bases. La última base, la iglesia de Cristo, se ha identificado a lo largo de la historia por hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Entonces, no pensamos más allá de lo que está escrito, hablamos solamente conforme a las palabras de Dios. Y a partir de esto, vamos a estudiar este tema de liderazgo. Ya vimos el primer pasaje previo en Mateo. La idea de Jesús era que hubiera siervos, no que se enseñorease uno sobre el otro. Y de hecho, esa fue la idea de entre sus discípulos. Señor, si tú no estás, ¿quién será el líder, verdad? ¿Quién va a estar aquí sobre nosotros? Bueno, si quieres estar, tienes que aprender a ser siervo, porque si yo puedo servir, yo siendo el líder puedo servirlos, ustedes deben demostrar también ese servicio entre ustedes. Pero entonces partamos de esta base. No pensar más allá de lo que está escrito, basarnos nada más conforme a las palabras de Dios, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Vamos a definiciones, ¿qué les parece? Vamos a las definiciones de la palabra siervo. Porque si se tomó del inglés y se puso exactamente igual en español, significa exactamente lo mismo. ¿Qué es un líder? Según dos diccionarios de la lengua española, uno de ellos es el Larousse y el otro es la REA, ¿verdad? La Real Academia de la Lengua. RAE, perdón. Dice, el diccionario de la lengua española Larousse dice, líder del inglés, leader, ¿verdad? Persona que dirige, en especial, un partido político. Ahora, si le subrayé en amarillo para que vea lo que... Así está puesto como está en el diccionario Larousse. Dice, un líder es una persona que dirige. Desde ahí ya iniciamos, ¿verdad? El líder es el que va enfrente, el que va estirando a los demás. Por ejemplo, dice, pone un ejemplo, un partido político, una asociación.
La líder de la oposición asistió al pleno del ayuntamiento. Es una forma, un ejemplo que está dando. O personas o equipo que ha conseguido el primer puesto. Entonces, un líder es el que está sobre los demás, ha conseguido un primer puesto, no el segundo, no el tercero, el primero. Está sobre el resto de los demás competidores. Un líder es aquel que dirige, que va enfrente, ¿verdad? ¿Qué más dice? Como una competición deportiva o clasificación. Por ejemplo, da otro ejemplo. El líder de la etapa lucía la malla amarilla o llevaba, ¿qué se le da de reconocimiento en las Olimpiadas al líder o al primer lugar? Pues la medalla de oro, no la de plata ni la de bronce. Se le da una distinción para hacerlo o poner a esa persona sobre los demás competidores que entraron a la competencia, a esa carrera o esa disciplina. En el ramo empresarial dice que es un producto que destaca entre los demás de su mismo sector. Está sobre los demás del sector. Si venden llantas, pues ese es la mejor calidad de llantas. No hay nada que se le compare. Está sobre todas las demás llanteras o sobre todos los demás negocios de su mismo ramo. Por ejemplo, el mercado dirige un programa líder en audiencia. Si hablamos de radio, es el programa número 1, líder en audiencia. ¿Qué quiere decir? Que está sobre los demás. No hay nadie que se le compare. Bueno, eso es líder en la definición de este diccionario de la lengua española Larousse. Si hablamos de otro diccionario, como es la Real Academia de la Lengua Española, que es podemos decir, el que debemos ir a buscar, dice líder otra vez, una persona que dirige. Una persona que va al mando, ¿verdad? Conduce. Un partido político, un grupo social o otra colectividad. ¿Qué está diciendo? De entre un grupo de gentes hay una persona que mueve a todo ese grupo. Por eso cuando mirábamos ahorita, el Chapo Guzmán era líder de su banda. Sí, porque el Chapo era una persona que movía toda una organización. Por eso se le denominaba líder, porque era el que decidía, el que tomaba las decisiones para a su organización. Déjeme detener aquí porque se paró la transmisión. Ya volvió. Ok, ya volvió la transmisión. Se había caído un momento. ¿Qué más? Es una persona o entidad que va a la cabeza. Así lo define. Que va enfrente, va sobre los demás. Entre todos los de su clase, él es el superior a los demás. Especialmente en una competición deportiva. Dice, el corredor tal va a la cabeza. ¿Qué quiere decir? Pues va enfrente. ¿Verdad? No hay nadie que se le acerque, va enfrente, va a la delantera de todos. Es diferente a los demás, ¿verdad? Está dejando a los demás atrás. Bien. Ahora, unas definiciones más que nos van a ayudar en este tema. También de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué significa ser seguidor? Seguidor es alguien que sigue algo o a alguien. Dígase un líder, dígase alguien con autoridad, ¿verdad? Entonces, un seguidor es alguien que sigue, que va detrás de. Y recuerde, dijimos que la palabra líder es que va a la cabeza. ¿Qué significa seguidor? El que va detrás del líder, siguiendo a su líder. Eso es un seguidor. Para que exista un líder, necesita haber un seguidor. ¿Ok? Porque los seguidores siguen a su líder, al que va enfrente. Ahora, también una definición más de estas palabras que nos van a ayudar a entender este tema. La palabra siervo. Y es bien parecida a la palabra que aparece en siervo en la Biblia, en griego, que es doulos. ¿Qué quiere decir esta palabra? En la Real Academia de la Lengua Española, no en el diccionario de palabras griegas. Quiere decir esclavo de un señor. Significa persona completamente sometida a alguien o entregada a su servicio. Y luego da un ejemplo. La Real Academia dice, persona que sirve a Dios es un siervo y guarda sus preceptos con reciprocidad y propiedad. Entonces, siervo es alguien que es esclavo de su señor o que es entregado al servicio de su señor, una persona que sirve a Dios. Y usted y yo, según la escritura, somos doulos del Señor o doulos. ¿Qué quiere decir? Siervos. O estamos sometidos a la voluntad de Dios, guardamos sus preceptos, su reciprocidad y propiedad. ¿Ok? Entonces, muy similar la palabra. Ahora, es importante hacer notar. Ya vimos que seguidor es alguien que sigue a alguien. ¿Y a quién es ese alguien? Pues a su líder.
Generalmente los líderes, los seguidores asumen el nombre de su líder a obedecer. ¿A qué me refiero con esto? Si usted recuerda ahí o ve esa fotografía de arriba y usted es mexicano, usted sabrá quién es ese hombre bigotón, ¿verdad? Con los bigotes de esa arriba. Francisco Villa, o como le decían, Pancho Villa. Y a todos los seguidores de Francisco Villa se les llamaba villistas. ¿Por qué? Porque seguían a su líder y su líder era Villa. A los que practican el budismo se les llaman budistas. ¿Por qué? Porque siguen a su líder. ¿Quién es su líder? Buda. A los seguidores de Buda no se les llama villistas. ¿Verdad que no? Porque los seguidores de Buda no siguen a Villa, siguen a Buda. Su líder es Buda. A los seguidores de Villa se le llama villistas porque seguían a Villa. A los seguidores de Emiliano Zapata, otros líderes por allá mexicanos, se le llamaba, ¿verdad?, zapatistas. ¿Por qué? Porque seguían a su líder, Zapata. Y aquí viene lo interesante. ¿A quién seguimos nosotros, usted y yo, como cristianos? A Cristo, a nuestro líder. ¿Quién es nuestro líder? Cristo. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos a nuestro líder. Vamos detrás de nuestro líder. ¿Y quién es nuestro líder? ¿Un hermano en la iglesia? No. Nuestro líder es Cristo. Y lo vamos a ir viendo con la escritura. Bien. Hechos 11:26. ¿Será que nosotros mismos nos pusimos el nombre de cristianos? La respuesta es no. Y la respuesta es no, porque en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice, Hechos capítulo 11, versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y entraron y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pero ¿quién les llamó? Una persona por ahí que iba pasando y dijo, ustedes son cristianos, los voy a llamar cristianos de ahora en adelante. No. La palabra cuando dice se les llamó es crematizo, que es un llamamiento divino. En otras palabras, Dios mismo por revelación dijo que sus seguidores iban a ser cristianos. ¿Y por qué se llaman cristianos? ¿O por qué Dios nos llamó cristianos? Porque seguimos a Cristo. Cristo es nuestro líder. Cristo es el líder de la iglesia. Cristo es el líder de los cristianos, de nuestra vida. Él es el que va a la cabeza. Él es el que está enfrente. Cristo es nuestro líder. Nos llamamos cristianos porque adoptamos el nombre de nuestro líder. ¿Quién es nuestro líder? Cristo. No el predicador que está ahí enfrente en la congregación. Él también es seguidor de Cristo. No el anciano también es cristiano. ¿O no es cristiano? Claro que es cristiano. Entonces es seguidor de Cristo, su líder es Cristo. El líder de todos los cristianos es Cristo. Y Dios nos puso ese nombre por llamamiento divino, por revelación, o como dice ahí, divinamente mandado por Dios, que es la palabra crematizo, cristianos. ¿Y por qué nos puso Dios cristianos? Porque seguimos a su Hijo Jesucristo. Por eso somos cristianos. Seguimos a nuestro líder y nuestro líder es Jesucristo. Bien. Seguimos entonces. Si entendimos esto, entonces usted notará este paralelismo entre líder y seguidor con señor y siervo. Líder y señor son similares porque un líder ordena, dirige, decide, guía, va al frente, sobresale sobre todos los demás, da las órdenes. Eso es un líder. Igual, señor. Un señor es el que da las órdenes, el que dirige, el que guía, el que va al frente, el que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque un señor tiene a su cargo siervos y un líder tiene a su cargo seguidores. Entonces, líder y señor son muy similares. Seguidor y siervo son muy similares, porque el seguidor, al igual que el siervo, obedece, sigue, respeta las órdenes de su señor o de su líder. Entonces, seguidor y siervo son muy parecidos, líder y señor son muy similares. Nada más para hacer notar esa similitud entre estos dos términos, el término líder y señor. Y Cristo es nuestro líder y es nuestro señor, ambas cosas.
Y nosotros somos seguidores de Cristo y somos a la vez también siervos de Cristo. Déjenme parar aquí un momento para que, a ver si se restablece otra vez, porque se está cayendo mucho la señal. No sé por qué, pero creo que ya, ahora sí, ya está otra vez. Algo está pasando con mi internet que se está deteniendo mucho. Bien, seguimos entonces. De todos los miembros cristianos de la iglesia, ancianos, predicadores, diáconos, en general, ¿quién cumple con la descripción a cabalidad de lo que es un líder? ¿De qué es un señor? ¿El anciano cumple a cabalidad el término con el término de líder? ¿Los diáconos cumplen a cabalidad con ese término de líder? ¿O será nuestro Señor Jesucristo quien es la cabeza, quien va enfrente, quien dirige, quien tiene la última palabra, quien nos dice qué hacer, quien nos ordena, quien nos muestra el camino? ¿Quién será? ¿Los ancianos o nuestro Señor Jesucristo? ¿Los diáconos o nuestro Señor Jesucristo? ¿El predicador o nuestro Señor Jesucristo? Pues vayamos a que la Biblia nos diga quién cumple a cabalidad con la descripción de lo que un líder es. Primero a los Corintios. Vamos a primero a los Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, dice primero a los Corintios 8, 6, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor. ¿Recuerda la similitud entre Señor y líder? Dice, ya hay un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un Señor. ¿Y quién nos dice la Biblia que es el Señor? Cristo. Y usted dirá, hermano, ahí dice Señor, no líder. Ok, excelente. Déjenlo en Señor. Para que exista un Señor, existe un siervo. Entonces, ¿quién es el Señor? Cristo. Bien, vayamos ahora a Juan capítulo 10, versículo 11. Recuerda que la palabra líder también era algo que alguien que daba o guiaba o iba enfrente. Fíjese cómo dice Juan 10, 11 y lo vamos a leer Juan 10, 27. Dice Cristo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida, va enfrente, da su vida por las ovejas. Tiene cuidado de sus siervos. El Señor tiene cuidado de sus siervos. El pastor tiene cuidado de sus ovejas. Dice el 27, mis ovejas, note interesante, mis ovejas, y en este contexto, ¿quiénes somos las ovejas? Pues usted y yo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿La voz de quién? Del pastor, del Señor. ¿Ok? Los siervos oyen la voz de su Señor. Las ovejas oyen la voz de su pastor. ¿Y quién es el Señor y quién es el pastor? Cristo. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Recuerda la similitud entre seguidor y siervo? Aquí está plasmada. Las ovejas siguen. ¿A quién? A su líder. ¿Y quién es el líder de las ovejas? El pastor, que es Jesucristo. Dice, y las ovejas oyen mi voz, yo las conozco a ellas, y esas ovejas me siguen, son seguidoras. Siguen a su líder, a su pastor. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Colosenses 1:18. Entonces ya tenemos hasta aquí que Cristo es el Señor. Hay un solo Señor. Que Cristo es el pastor o el buen pastor. Que Cristo dio su vida por las ovejas. Que las ovejas, que somos usted y yo, los seguidores o los siervos, oímos la voz de nuestro pastor y lo seguimos. Somos seguidores. No somos líderes, somos seguidores. Somos siervos. Entonces seguimos a nuestro pastor y nadie las arrebatará. Él se va a encargar de que nadie las arrebate su mano. Colosenses 1:18. Recuerda que otra de las definiciones de líder es que el que va a la cabeza o el que está a la cabeza de algo o en lo más alto de algo, el que toma las decisiones. Cuando se habla de cabeza se habla de el que toma las decisiones. Fíjese cómo dice Colosenses 1:18, hablando de Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién toma las decisiones en la iglesia? Cristo, porque la iglesia es suya.
el que es el principio, el que es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. ¿Recuerda otra de las definiciones de líder? El que está en primer lugar. ¿Quién está en primer lugar en la iglesia? Cristo. ¿Quién dirige a las ovejas? Cristo. ¿Quién es el Señor? Cristo. El primogénito, para que en todo tenga el primer lugar. ¿Y quién tiene el primer lugar? Cristo. Hasta aquí va cumpliendo con la descripción exactita de lo que la palabra líder significa. Juan, capítulo 13, versículos 13 al 17. Vosotros me llamáis maestros y señor. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy su maestro y señor. Pues si yo, el maestro, y el maestro ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Fíjese cómo se está poniendo Cristo. Yo soy el maestro. Yo soy el Señor, el que da las órdenes. Y lo dicen bien, porque yo estoy sobre ustedes. Ustedes no están al nivel mío, yo estoy sobre ustedes. Pero aún yo siendo el maestro, me bajé de ese nivel para servirlos. Dice, me bajé y lavé los pies de ustedes. Entonces ustedes, en lugar de estar buscando el ser igual a mí, dice, deberían de aprender a servir como yo sirvo. Dice, lavarse los pies unos de otros. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Sirviendo. Versículo 16. De cierto te digo, el siervo, ojo, el siervo o el seguidor no es mayor que su Señor. ¿Y quién es el Señor? Cristo. ¿Y quién es el pastor? Cristo. ¿Y quiénes son las ovejas? Nosotros. ¿Y qué hacemos con el pastor? La oímos al pastor y lo seguimos. Somos seguidores, somos siervos. Dice, y el siervo, usted y yo, no somos mayor que el Señor, que el líder, que el pastor. Dice, mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Sabéis estas cosas? Bienaventurados seréis si las hicieres. Otra descripción más. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 14 al 16. Que guardes el mandamiento. Guardes el mandamiento. Sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor. El que está en el señorío, el que gobierna, ¿verdad? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Note cómo se le define a Jesucristo. Señor, solo soberano, no hay otro que comparta con él. Rey de reyes y Señor de señores. No, otro de nosotros no comparte ese lugar con Cristo. Dice, es soberano, es Rey de reyes, es Señor de señores, el que gobierna, el que liderea, el que va enfrente, el que va a la cabeza, el que guía. ¿Verdad? Como es el pastor. Dice, Rey de reyes y Señor de señores. 16, el único, nada más uno, nada más hay un Señor, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Va cumpliendo a cabalidad lo que es la descripción del líder, nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. ¿Qué hace un líder? Va enfrente y nos muestra cómo hacer las cosas. ¿Lo hizo Jesucristo con nosotros? Sí. Va enfrente y nos mostró las cosas que debíamos de hacer. Por eso se describe así en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que ¿qué hagamos nosotros? ¿Que nos volvamos nuestros propios líderes? No, para que sigamos a nuestro líder, que sigamos sus pisadas. Que sigamos sus pisadas. ¿Las pisadas de quién? De nuestro Señor, de nuestro pastor, ¿verdad? Del Rey de reyes y Señor de señores, de aquel que tiene toda la preeminencia, de aquel que tiene el primer lugar, de aquel del cual llevamos el nombre, cristianos. Cristo es nuestro líder. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque en Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Cómo puedo yo ser tu Señor? ¿Cómo puedo ser yo tu líder? ¿Cómo puedo ser yo tu pastor y querer guiarte si tú no te dejas guiar? Si tú quieres tomar decisiones por ti mismo.
Yo soy tu líder. Yo soy el líder. Por eso te llamas cristiano. Porque tienes que seguirme a mí. Yo soy el líder. Tú eres el seguidor. Recuérdalo. El siervo no es mayor que su Señor. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, hasta aquí. ¿Quién cumple totalmente la descripción de lo que un líder es? Pues Cristo. Cristo va enfrente, Cristo es el Señor, Cristo se enseñorea a nosotros, Cristo tiene toda preeminencia, Cristo es el pastor, Cristo nos dice por dónde ir, Cristo nos dejó ejemplo, Cristo es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Igual que un líder, la descripción de un líder es Cristo. Cristo es nuestro líder. ¿Y qué somos nosotros? Pues somos siervos, somos servidores de ese líder, somos seguidores. Así como las ovejas siguen a su pastor, así seguimos nosotros a Cristo. Así como los siervos obedecen a su Señor, así usted y yo servimos a Cristo. De la misma forma, somos siervos de Cristo, somos seguidores de Cristo. Y Cristo es nuestro líder, Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro pastor. Cabe en la descripción. Totalmente Cristo cabe en la descripción de lo que un líder es. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de cuando en las iglesias de Cristo no hay ancianos y diáconos y queremos organizarla, empezamos a seleccionar líderes? El líder es de los jóvenes, el líder es de aquello, el líder es de aquel. Aquel hermano va a ser el líder de tal o cual cosa, el otro hermano el líder de otra cosa, y le empezamos a poner títulos a medio mundo. El problema, ya se había visto este problema desde 1 Corintios. Ya se había visto cómo cuando quitamos el enfoque de quién es nuestro real líder, quién es nuestro verdadero líder, que es Jesucristo, y lo ponemos en alguien más, nos desviamos. Nos desviamos y empezamos a seguir a la persona incorrecta. Fíjese cómo dice ahí, acompáñame por favor ahí a leer a 1 Corintios capítulo 1 versículos 11 al 13, 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1 versículos 11 al 13. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ya hay pleitos, ya hay divisiones, ya hay contiendas, ¿verdad? Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. ¿Qué estaban diciendo con yo soy de Pablo? Están diciendo yo sigo a Pablo. Pablo es mi líder. Muchos dicen yo soy de Pablo. Otros dicen no, yo no soy de Pablo, yo soy de Apolos. Ya no seguían a Pablo, ya no seguían a Pablo ni a Cristo, ahora seguían a Apolos otros. Y otros decían, yo soy de Cefas. Ahora, ¿quién estaban siguiendo? ¿Estaban siguiendo a su líder o estaban siguiendo a un nuevo líder? Su nuevo líder era Cefas. Y otros decían, yo soy de Cristo. Yo no he cambiado a mi líder. Yo no sigo a otros líderes. Mi líder es Cristo. Pero sin embargo, habían algunos otros hermanos que habían dicho, no, mi líder ahora es Pablo. No, mi líder es más importante. Mi líder es Apolos, porque Apolos es poderoso en las Escrituras. No, mi líder es Cefas. No, nuestro líder de todo cristiano es de aquel del cual llevamos el nombre. ¿Y qué nombre llevamos? Cristianos. Nos llamamos cristianos porque ese nombre nos lo dio Dios, porque seguimos a Cristo. Aunque Pablo era apóstol, no era líder. Aunque Pablo se esforzaba en hacer la voluntad de Dios y nos dejó mucho del Nuevo Testamento que tenemos, es escrito por el apóstol Pablo, aún así, él no era el líder. Él no era el líder. Aunque Apolos era poderoso en las Escrituras y sabía mucho de Biblia, tampoco era el líder. No era el líder, mucho menos Cefas. Sigamos leyendo en el versículo 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes para que sea su líder? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo para que sea Pablo su líder? No, Cristo es nuestro líder, es lo que está diciendo aquí la Escritura. Nuestro líder es Cristo y nadie más. Cristo es el líder de todo cristiano, por eso llevamos ese nombre en nosotros, cristianos, porque seguimos a nuestro líder y nuestro líder es Cristo. Nadie más.
Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él va enfrente. Él nos guía. Él da las órdenes. Él da los mandamientos. Él nos dice qué hacer. Nosotros simplemente somos siervos y seguidores, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el peligro de esto de llamar líderes. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 12. Antes de ir a la siguiente diapositiva, creo que no lo puse ahí en la diapositiva. Ahí sí está, ahí está. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿En quién tenemos que poner los ojos? Puesto los ojos en Jesús. En Jesús, en nuestro líder, en nuestro Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es Señor, Rey de reyes, Señor de señores, ya lo leímos. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que manda, Él es el que dirige. Nuevamente, tenemos que poner los ojos en nuestro Señor. Usted y yo somos simplemente siervos. ¿Cuál es el peligro que miro aquí? Y lo comenté en algunas otras ocasiones con algún hermano, más de un hermano. Me tocó vivir en la iglesia cuando empezaron por ahí hermanos a querer poner líderes, como se hizo un desorden total en la iglesia, ¿verdad? Esta soberbia que entra en las personas. Pero, ¿por qué? Porque esto no es bíblico. Nuestro líder es Cristo. Así de sencillo, nuestro líder es Cristo. Todos los demás somos siervos. Somos siervos. Y usted dirá, bueno, entonces, ¿cómo se van a hacer las cosas? Pues siendo buenos siervos. Porque esas cosas que tenemos que hacer en la iglesia, ¿quién nos las mandó? Cristo. Y si Cristo, nuestro líder, nos lo mandó, usted y yo tenemos que cumplir con nuestra tarea, que es ser buenos siervos, buenos servidores de Cristo. No ponernos el título que solo le corresponde a Cristo, que es líder, ¿verdad? El ser nuestro líder. Me tocó también escuchar en una ocasión una declaración muy, muy triste diciendo, este es nuestro líder. No, él no es tu líder. Nuestro líder de los cristianos es Cristo, no el predicador. El predicador es un siervo también, es un siervo de Dios. Está sirviendo y cumpliendo con lo que Dios le mandó a hacer. Pero no porque cumpla lo que Dios le mandó a hacer, ya es un líder. Es un siervo, porque está cumpliendo simplemente con las órdenes que su Señor le mandó a hacer. Entonces tengamos cuidado con estos títulos que nos queremos poner en ocasiones. Avancemos en el estudio. Entonces, viendo esto, todo esto que hemos visto hasta aquí, para que exista un líder, debe haber seguidores para poder liderar. Y los seguidores deben de poder seguir a su líder. Porque si no hay esta relación de que hay un líder y no tiene seguidores, pues entonces, ¿de quién es líder? Y si hay seguidores que no siguen a su líder, entonces no es su líder, porque no lo siguen. Entonces, debe haber esta relación entre ambos, entre líder y seguidor, entre Señor y siervo. ¿De qué sirve, como dice nuestro Señor Jesucristo, lo leímos ahí en Lucas 6:46, de qué sirve que me llamen Señor si no hacen lo que yo les mando? No hay esa relación. El Señor da las órdenes, el siervo obedece. Pero si el siervo no obedece, pues ¿de qué sirve tener siervos si no obedecen? Entonces, para que exista un líder, se necesita un seguidor. Para que exista un Señor, se necesitan siervos. Si todos en la iglesia somos líderes, entonces ¿quiénes son los seguidores? Si todos en la iglesia somos seguidores y no reconocemos a un líder, entonces ¿a quién seguimos? O si todos en la iglesia tenemos muchos líderes, entonces ¿a cuál seguir? Si nos llamamos cristianos, entonces ¿quién es nuestro líder? Con el simple hecho de llamarnos cristianos, identificamos quién es nuestro líder. ¿Quién es? Cristo. Por eso somos cristianos. ¿Por qué cree que los testigos de Jehová se hacen llamar así? Para diferenciarse de los demás, porque ellos siguen a alguien diferente. Los mormones igual se ponen un apellido para diferenciarse, porque ellos siguen algo diferente. Todas esas personas siguen algo diferente, ¿verdad? Entonces tenemos que identificar, somos nada más cristianos, porque nada más uno es nuestro líder, Cristo. Nosotros somos siervos de Cristo y nada más, ¿verdad? Hay un solo líder, todo de ahí hacia abajo, todos somos siervos. Solamente hay un líder.
Había en una ocasión que estábamos en el trabajo y decían por ahí, dos ejemplos, ¿verdad? En un primer trabajo que tenía, decía el patrón, cuando yo no esté, ustedes tomen las decisiones. ¿Ah? Bueno, él ya nos dio la responsabilidad. Entonces, no estaba él y venía algún problema y nosotros tomábamos la decisión. Pero esa decisión, cuando venía el jefe, no le gustaba y decía, ¿por qué tomaste esa decisión? Pues tú me dijiste que si no estabas, tomara decisiones. Pues tú eres el jefe y dijiste que me diste esa responsabilidad. No, pero no debe ser así. Y se enojaban. Bueno, pues entonces toma tú la decisión. En otro trabajo me dijeron lo mismo y dije, no, usted es el patrón, usted es el jefe, usted decídalo. ¿Ah? Ahorita aquí yo soy trabajador, yo me voy a acoplar a lo que usted diga. Decía un ejemplo, una frase, ¿verdad?, que se me ocurrió hablando de los nativos americanos, ¿verdad? No todos podemos ser jefes, porque si todos somos jefe pluma blanca, pues ¿quién van a ser los indios que van a hacer caso? Entonces, si todos damos órdenes, pues la orden de quién vamos a seguir si tenemos 20 órdenes diferentes. No, hay un jefe y los demás seguimos a esa orden. Si no reconocemos quién es nuestro líder, vamos a estar todos confundidos. Por eso le dije y le comenté la ocasión que me tocó estar en una congregación donde se me pusieron líderes porque ellos quisieron y nombraron líderes, ¿verdad?, por nombrarlos. Hubo esta confusión. ¿Por qué? Porque hay muchas voces hablando. No se identifica quién es nuestro líder en la iglesia, y nuestro líder en la iglesia es Cristo, ni más ni menos. Todos los demás somos siervos, así de sencillo. No nos compliquemos la vida. Seguimos entonces. Aquí viene la pregunta y dicen, bueno, no, espérese, ¿pero aparece en el Nuevo Testamento la palabra líder? La respuesta es no. Y usted dirá, entonces ¿por qué yo en la Biblia versión tal? Espérame. La palabra literal que embone exactamente, que sea idéntico a lo que se define como líder en el griego, no existe. Por eso no la va a hallar. No la va a hallar. Y hay una sola palabra que aparece en el Nuevo Testamento que tiene lo parecido más cercano a la palabra líder, pero no es líder. Y esta palabra se aplica a ¿quién cree? A Cristo. Ahora, déjeme aclararle también. Las versiones más actuales, que se llaman lenguajes sencillos, son versiones que dicen, bueno, ahí dice tal palabra, pero para entenderlo mejor, vamos a ponerle líder. Bueno, ¿para entenderlo mejor o para confundirnos más? Porque si la palabra que está ahí no es líder, no lo traduzcas como líder. De ahí que las versiones actuales del lenguaje sencillo, o actual, o fácil de entender, ponen la palabra líder en algunos pasajes. Y viene la confusión total. Y es más, se cae en contradicción bíblica. Y ahorita les voy a explicar por qué. En el Antiguo Testamento, la palabra líder se reemplazó por las palabras cuya traducción literal debería ser príncipe, gobernante, jefe o caudillo. En las versiones lenguaje fácil de entender. Entonces, en el Antiguo Testamento, palabras que significaba gobernante la tradujeron líder. Jefe, líder. Caudillo, líder. ¿Por qué? Porque para nosotros, aquí en el país donde vivimos, decimos, ¿es lo mismo? No es lo mismo. ¿Ok? En el Nuevo Testamento se usa la palabra líder para referirse a palabras griegas cuya traducción literal debería ser guía, dirigentes, gobernantes, principales, obispos o ancianos. Pero gracias a Dios tenemos los originales y podemos ir al lenguaje original en que se escribió en el Nuevo Testamento y ver si realmente la palabra es líder o no. Si es la traducción correcta o no. Y es lo que vamos a hacer en este estudio, en esta serie de estudios que vamos a estar llevando. No sé cómo voy de tiempo, no me quiero alargar mucho, pero quiero que lo vayamos viendo despacio, jueves con jueves, y vayamos entendiendo esto de los líderes. Ya se me fue el tiempo. 7:58. Aquí nos vamos a quedar, nada más quiero leerlo rápidamente con ustedes. La cita donde aparece la palabra griega con el significado más cercano a lo que entendemos como líder en el Nuevo Testamento está en Mateo 23:8 y se vuelve a mencionar en Mateo 23:10. Lo voy a leer y ahí nos vamos a quedar. De aquí empezamos el jueves entrante y empezamos a analizar a qué se refiere. Y lo vamos a comparar cómo han hecho la traducción, versiones lenguaje sencillo en cuanto a este pasaje,
y verá que va a contradecir muchos otros pasajes en esas mismas traducciones de lenguaje sencillo. Van a chocar. Va a haber una contradicción. Mateo capítulo 23, versículo 8. Dice, pero nosotros no quieren o no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Cristo está aquí, todos los demás estamos al mismo nivel. Cristo está sobre nosotros, todos los demás en la iglesia estamos al mismo nivel. Versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Lo estudiaremos el próximo jueves. Acompáñenos en el siguiente estudio el próximo jueves para ir viendo más cosas en cuanto a esto de liderazgo. Espero que hasta aquí vayamos todos de la mano. ¿Quién cumple a cabalidad o exactito lo que la definición de líder es? Cristo. Cristo es Señor. Cristo es pastor. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el que nos dice qué hacer, que nos manda, que nos dejó ejemplo para que lo sigamos, que sigamos a nuestro líder, que sigamos sus pisadas. Todo líder tiene seguidores y los cristianos seguimos a Cristo. Nosotros como cristianos hemos tomado el nombre de nuestro líder y nuestro líder es Cristo. Por eso Dios nos llamó cristianos. Bien, aquí nos vamos a quedar y nos vemos Dios mediante, o seguimos con esta clase el próximo jueves si Dios lo permite.